Godzilla, es el kaiju más icónico de la historia del cine en Japón, siendo hasta el día de hoy una alegoría poderosa al daño que causaron las bombas de Hiroshima y Nagasaki, y gozando después de 30 años de películas que continúan impactando a las generaciones admiradoras del kaiju. A excepción de la primera adaptación occidental del personaje en 1998, de la mano de Roland Emmerich, la cual es reconocida hasta nuestros días por ser una falta de respeto al mito del icónico kaiju, y el hecho de que el propio director no tenía pasión por hacer esta película. Aunque en los años anteriores a la infame película del 98, en los estudios de Sony ya estaban trabajando en una versión de Godzilla que se tenía planeada para 1994. En 1992, la compañía de Toho, responsable de las películas de Godzilla en Japón, vendió los derechos del personaje a Sony Pictures, los cuales tenían la intención de realizar una versión occidental del icónico kaiju con altos presupuestos, apostando a las innovaciones del CGI que estaban ofreciendo producciones como Terminator 2 o Jurassic Park, y ante todo, creando una película seria que apostará por ser lo más fiel posible a la esencia del kaiju más querido del cine, siendo los guionistas de esta nueva película Ted Elliott y Terry Rossio, responsables de la trilogía de Piratas del Caribe, y bajo la dirección de Ian DeBont, quien en esos años estaba a punto de dirigir Máxima Velocidad, pero que prefería trabajar en Godzilla, buscando a toda costa ser fiel a las películas de los 50s del personaje, representándolo como una fuerza de la naturaleza y una metáfora de la humanidad, al intentar controlar fuerzas que no pueden superar. Aunque la película fue cancelada por el presupuesto y la interferencia del estudio, porque el guión iba a ser mucho más crudo y violento de lo que se tenía pensado, por lo que Ian DeBont dejó de lado la película y Sony la dejó en manos de Roland Emmerich. ¿Pero de qué iba a tratar esta versión de Godzilla? Entonces comenzaría la película en Alaska, donde vemos un pequeño barco que excava tractores nucleares que fueron arrojados al océano durante los años de la Guerra Fría, hasta que ocurre un error y el barco explota, mientras en la costa, se ve como la nieve comienza a incendiarse, una grieta se abre poco a poco en el suelo, donde brota un fluido negro y rojo en montones humeantes, el cual se revela como líquido amniótico. Aquí conocemos a un científico del gobierno de los Estados Unidos llamado Keith Llewellyn, quien es llevado en avión al lugar para investigar el incidente de la fisura en el lugar, aunque Kate se siente algo mal, pues dejó a su esposa Jill y su pequeña hija Tina lejos y siente que tal vez no podrá volver de esto. Al llegar a la caverna subterránea donde ocurrió la fisura, Kate y los demás científicos al acercarse descubren la cabeza de un enorme reptil, y Kate se sube a su hocico para contemplar al animal. Hasta que en un momento, el monstruo abre su ojo poco a poco hasta revelar que está vivo, devorando al Llewellyn sin querer, liberándose del hielo y atacando a los humanos de una manera violenta, aplastando a algunos y golpeando con su cola y garras a varios de los soldados, destruyendo a su vez el campamento militar, dirigiéndose al océano, mientras suelta un rugido. El monstruo llega a las Islas Kuriles de Japón, donde causa una destrucción en una pequeña aldea, donde incluso usa su aliento atómico para arrasarlo todo a su paso. Siendo visto por el único superviviente, un pescador que lo llama Godzilla, reconociéndolo en una antigua leyenda japonesa. La película da un salto temporal 12 años después, donde conocemos a los zoólogos Aaron Bougat y su asistente Marty Kenosita, los cuales entran en un hospital psiquiátrico para visitar al pescador que pudo ver a Godzilla, mostrándole varios dibujos asociados a sus sueños, que mostraban al kaiju enfrentándose con otro monstruo, parecido a un grifón, pero antes de hacer algo, los militares llegan y los detienen a ambos, ya que tienen planeada para ellos una misión. Mientras esto ocurre, en algún punto rural de Kentucky, un meteoro se estrella en el lago Apopka, causando una lluvia de peces y ranas en el pueblo cercano, algo que más adelante perjudicaría. Lejos de ahí, en Massachusetts se nos presenta a la viuda de Keith Llewellyn, Jill, la cual ahora es directora del proyecto St. George, el cual consiste en encontrar al monstruo que fue visto por última vez al destruir un barco de petróleo hace 6 años. Aquí, Jill conoce a Aaron, el cual va a codirigir el proyecto para molestia suya, aunque los superiores de Jill toman esta decisión, esperando que puedan tener financiación con lo conocido que es el zoólogo. Asimismo se revela que ha tenido una incómoda relación con su hija Tina, debido a que ella no ha podido superar la muerte de su padre años atrás.
De vuelta en Alaska, se ha hecho una nueva instalación militar donde unos guardias se percatan de corrientes de luz que brotan de una cueva de hiel, iluminando el cielo, y activando el meteoro del lago Apopka, el cual en realidad es una sonda extraterrestre metálica y viviente que se mueve como metal líquido, atrapa a algunos murciélagos en una cueva y los absorbe en su materia, transformándolos en centenares de criaturas, conocidas como los murciélagos sonda, los cuales miden 3 metros y comienzan a volar por los cielos, y estos comienzan a desatar caos en Kentucky, donde sacrifican a un establo de vacas, arrancándoles las extremidades y los órganos, e incluso matando a algunas personas que estaban en el lugar de maneras aterradoras, comiéndolos desde los cielos y arrancándoles la cabeza o abriéndoles el estómago para alimentarse. Aaron, Jill y Marty van a Alaska, descubriendo que el líquido amniótico rojizo está fluyendo mucho en la caverna donde estaba Godzilla, con Boog sospechando que este debió ser el momento adecuado para despertar a Godzilla, en lugar de ser liberado antes de tiempo. Incluso se ve que la cueva de hielo lateral está llena de estructuras orgánicas extrañas, aparentemente vestigios de una antigua sociedad con biotecnología avanzada, sin percatarse ninguno de ellos de que uno de estos organismos extraterrestres de tamaño microscópico entra en el cuello de Marty. Hasta que les reportan como en el Océano Pacífico, se reportó que Godzilla estuvo nadando por debajo de los barcos pesqueros, con el ejército diciendo que se dirige a San Francisco, donde se encuentra el proyecto St. George, aunque cuando Jill y Aaron se dirigen hacia el lugar, notan que Marty comienza a sentirse mal y es llevado al hospital. En el océano, se envía al ejército en portamisiles, aviones, submarinos y acorazados para detener a Godzilla, aunque el monstruo destruye a todos con facilidad, desde dañar los aviones con su cola, hasta sumergirse y destruir los portamisiles, para finalmente destruir todos los barcos con su aliento atómico. Al ver que no funcionó el ataque, el ejército considera utilizar una bomba nuclear para acabar con el monstruo, aunque Aaron les dice que no podría funcionar, afirmando que Godzilla puede ser un reactor nuclear viviente, explicando que es imposible que pueda respirar llamas. A su vez, Jill llega a la conclusión de que aquel líquido rojizo no era el alimento del monstruo, sino un tranquilizante que lo mantenía para hibernar, utilizando este líquido en barriles y rociándolo en el océano para atrapar a Godzilla, quien nada hacia ella e intenta salir de ahí subiéndose por el puente Golden Gate, consiguiendo atrapar al ahora debilitado monstruo y llevándolo en helicópteros a Massachusetts, encerrándolo en un hangar alejado, donde Tina brevemente lo ve, y se da cuenta de que su madre ha estado buscándolo para vengarse de lo que pasó con su padre, y ella le explica a su madre sin éxito que Godzilla no es un monstruo maligno, sino una fuerza de la naturaleza que debe respetarse. Mientras en un hospital de la milicia, la situación de Marty empeora, transformando su rostro en una superficie plana y sin ojos de manera irreversible, y muriendo poco a poco, ya que algo está tomando posesión de su cuerpo y comienza a hablar mediante él, y antes de morir, Marty le revela a Jill la existencia de una raza extraterrestre que coloniza el universo mediante un envío de sondas que crean a un monstruo mediante el material genético del planeta, y que justo cuando ellos llegan, este ya debería conquistar el planeta por completo. Revelando que una antigua civilización biotecnológica se protegió de estos extraterrestres, creando a Godzilla, a partir de los genes de dinosaurios, y poniéndolo en estado suspendido para que, cuando llegue la sonda extraterrestre despierte y que aniquile al monstruo conquistador antes de ser creado, conocido como el Grifón, con Aaron deduciendo que tal vez Godzilla se dirigía hacia el lugar donde cayó el meteoro, por lo que se van a Kentucky sin perder más tiempo. Ahí, los murciélagos sonda continúan absorbiendo animales y humanos que encuentran a su paso y los llevan a la cueva, donde se comienza poco a poco a formar una criatura en el interior. Aaron y Jill llegan a Kentucky, donde Boog conoce a un investigador marino local llamado Nelson Fleer, quien lleva a Boog al lago donde cayó el meteoro, sumergiéndose y empleando trajes de buzo, donde descubren que hay un túnel que asciende desde el lago, conduciéndolos a varias cuevas, hasta que Aaron se aterra al ver una pata gigante, revelándose como el Grifón, tal como salía en los dibujos del pescador, con la apariencia de un monstruo con cuerpo de puma, alas de murciélago y una lengua con cabezas de serpientes, siendo esta la criatura que fue formada por el material genético que los murciélagos sonda le habían traído. Al golpear accidentalmente Fleer su tanque de buceo con una roca, ocasiona que el Grifón se despierte y persiga a los hombres, consiguiendo salvarse por poco, pero causando que el Grifón salga volando hacia Harrisburg, Virginia, ocasionando un caos, aplastando a las personas que se encontraban, descarrilando un tren que llevaba personas consigo y destruyendo con rayos de energía un tanque de gasolina que explota al instante, ocasionando un terrible daño.
Esto es sentido por Godzilla en Massachusetts, quien se despierta, se levanta y está dispuesto a enfrentar a aquel enemigo que le fue encomendado acabar, incluso resistiéndose al líquido amniótico que lo mantiene en hibernación, destruyendo el hangar con éxito y escapando, sumergiéndose en el océano Atlántico para enfrentar al grifón y destruirlo para incredulidad de quienes intentaron evitar que escapara, incluso Jill, quien finalmente comprende lo que Tina le estaba tratando de explicar. El grifón también siente que Godzilla ya viene, por lo que ambos kaijus están listos para pelear, manteniendo el rumbo hasta la ciudad de Nueva York, con el ejército consiguiendo evacuar Manhattan antes de que los kaijus pudieran causar más daño, aunque Jill va en auto apresurada para salvar a su hija en la ciudad, a la cual había enviado con su tía después de conversar en el hangar, incluso por un momento queda atrapada en la batalla de Godzilla y el grifón en el túnel de Queens, pero consigue escapar y salvar a su hija, contemplando la batalla de monstruos que estaba comenzando a gestarse. Aquí, todo culminaría en una épica batalla entre el rey de los monstruos y el kaiju extraterrestre, en donde Godzilla y el grifón se enfrentarían de una manera cruda y violenta, con el grifón dañando de muerte al kaiju, intentando volar para arrojarlo a la orilla y atacándolo con sus rayos láser y sus garras, golpeándolo y arañándolo hasta dejarlo al borde de la muerte, así como revelando que el grifón cuenta con un factor curativo que lo regenera por cada vez que lo ataque, ya que Godzilla tiene adherido al cuello un tanque que contiene del líquido amniótico que le impide pelear, y ante todo, usar su aliento atómico. Siendo Flynn y Aaron, quienes llegarían a Nueva York en helicóptero por alerta del ejército, mientras los otros helicópteros distraen el grifón, y después de una tensa escena donde el helicóptero en el que iban es destruido, con ellos a punto de caer y con Tina y Jill ayudando desde las calles al estrellar un camión de gasolina en contra del grifón, finalmente consiguen destruir el tanque con explosivos, liberando a Godzilla y usando su aliento atómico contra el grifón, hiriéndolo de gravedad. La batalla se dirige hacia East River, donde en un punto culminante, Godzilla se enfrenta al grifón, que se dirige volando hacia él y el monstruo se agacha, dañando al grifón con las placas dorsales que tiene en la espalda e hiriéndole de gravedad en el estómago, arrastrándolo al océano, arrancándole la cabeza con sus propias manos y quemando su cuerpo con su aliento atómico hasta calcinarlo por completo, terminando la batalla final con un Godzilla herido pero victorioso y soltando un rugido final, para finalmente dirigirse hacia el océano. En un momento, los aviones comienzan a atacar al monstruo, hasta que Jill les ordena que se detengan, ya que ha recapacitado en lo que le dijo Tina y ha perdonado a Godzilla por la muerte de su esposo 12 años atrás. Terminando la película con Jill, Tina, Nelson y Aaron mirando desde la orilla de Godzilla sumergirse y desaparecer en el océano, entendiendo que ahí estará, y que siempre volverá cuando algo más grande que ellos vaya en su contra. Godzilla de 1994, pese a que fue un proyecto cancelado que jamás pudo materializarse, se ha mantenido como una de las películas canceladas que pudieron haber sido mucho mejor que el resultado final, incluso sirviendo de inspiración para que, en 2010, se hiciera de la mano de Warner Bros. El reconocido Monsterverse, el cual está inspirado en gran parte en el mítico guión que tenían listos en 1994, y que pudo ser la mejor adaptación occidental del Rey de los Monstruos en la pantalla grande.